Saludamos al doctor Sebastián López, catedrático universitario, es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la SUAY, experto en Derecho Constitucional. Acciones de protección han puesto ya de por medio ciudadanos y personas que se pertenecen a las universidades. También se están gestionando medidas cautelares y se ha decidido, sobre todo en forma orgánica por parte de las universidades, con sus asociaciones como la Asamblea Universitaria, a realizar demandas constitucionales. Doctor López, muy buenos días. Siendo usted parte del sistema universitario con la universidad cofinanciada, que es la Universidad de la SUAY, ¿cómo mira esta situación? Y entendemos que también se está auspiciando desde la UDA alguna acción en este sentido. Buenos días con todos a quienes nos escuchan, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, en mi calidad de subdecano de la Universidad de la SUAY, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, hemos visto con preocupación esta temática y naturalmente ha sido abordada por las autoridades académicas, no solo de la Universidad de la SUAY, sino de 8 rectores de universidades cofinanciadas del país. En común acuerdo con los asesores jurídicos tanto de la Universidad de la SUAY, el doctor José Chalco, así como los abogados patrocinadores y asesores jurídicos de las distintas universidades, se ha pensado y se ha diseñado una acción constitucional concreta, específica, que tiene como fin sancionar el incumplimiento y la inobservancia del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de las asignaciones presupuestarias que corresponden a las universidades cofinanciadas que han suscrito esta demanda constitucional. En concreto, Gustavo, debo referirme que esta demanda constitucional trata de una acción por incumplimiento, es decir, es una garantía constitucional prevista en la Constitución ecuatoriana, diferente y con una finalidad distinta a la acción de protección o a cualquier otra garantía constitucional común. Esta acción por incumplimiento tiene como fin específico que el poder público atienda sus obligaciones específicas instituidas en la ley y que por lo tanto transfiera de manera inmediata los recursos que corresponden a dichas instituciones educativas y universitarias. El día de ayer, los señores rectores de estas universidades firmantes de esta demanda constitucional, de común acuerdo, han decidido proponer esta demanda ante la Corte Constitucional y naturalmente esperamos que tenga el trámite y la atención oportuna en el órgano de control y que se sancione el incumplimiento respecto de la falta de transferencia de recursos que dejarían en muy mala posición a las universidades del país. Sí, por favor, sí, Rosana. Doctor López, el día de ayer pudimos dialogar con el secretario nacional de Educación Superior, el doctor Albán, y él advertía que no se trata de un recorte presupuestario y más bien indicaba que esto responde a la fórmula en la medida en la que la proyección debe corresponderse con el porcentaje o los recursos que se habrían podido recaudar para los recursos provenientes de los impuestos que son los que financian, en el caso del sector público, el FOPEDEUPO, que son además los recursos que se destinan a las universidades. ¿Cómo entender este planteamiento, esta explicación del señor secretario nacional de Educación Superior frente a lo que determina la Constitución de no perjudicar, de no utilizar los recursos de educación ni de salud, ni estando en estado de emergencia? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque eso justamente robustece la posición jurídica de los diferentes rectores que han firmado esta demanda constitucional, puesto que específicamente lo que se cuestiona, lo que se peticiona y lo que se demanda a través de esta denominada acción por incumplimiento es efectivamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva. Si bien el poder público está esgrimiendo alguna justificación en torno a que no se trata de regresión en materia de recursos para la educación, lo que nosotros, a través de las universidades, los señores rectores como máximas autoridades de esta petición constitucional, lo que están reclamando es el cumplimiento de la norma jurídica objetiva que tiene, entre otras cosas, un mandato claro, un mandato expreso y un mandato exigible. Recuerdo que según la ley
de garantías constitucionales, se establece que previo a esta demanda constitucional deberá haberse cursado una petición administrativa previa a los órganos respectivos para que se oriente el cumplimiento de esta disposición. Efectivamente, los meses atrás habían hecho ya una petición al Ministerio de Finanzas exigiendo su cumplimiento, y el transcurso y la falta de respuesta del poder público ha configurado hoy esta acción por incumplimiento. Es decir, en términos de lo que se estaría indicando, se estaría robusteciendo la posición jurídica de los señores rectores firmantes en esta demanda constitucional, puesto que lo que se persigue es que el poder público cumpla objetivamente con el mandato legal impuesto en tutela de los derechos fundamentales. Recordar también que los derechos fundamentales no pueden ser menoscabados, no cabe regresión en el ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto cualquier menoscabo vendría a afectar este contenido esencial del derecho a la educación de sus estudiantes y de la comunidad universitaria en su conjunto. Esta acción constitucional que usted señala se está presentando ya por parte de las universidades cofinanciadas, doctor López, ¿no se lo hace en conjunción con las universidades públicas que se encuentran también en la misma línea de hacer llegar sus reclamos a través de la vía constitucional? Entiendo, esta es una estrategia que corresponderá a la coordinación directa de las máximas autoridades, de las representantes de las instituciones educativas, sus señores rectores y autoridades. Sin embargo, en el caso concreto, la demanda constitucional propuesta obedece a ocho universidades cofinanciadas que han presentado esta acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. Sin duda, es la vía idónea de protección. Lo que se demanda es el cumplimiento objetivo de la norma establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior para que el poder público transfiera dichos recursos y naturalmente se satisfaga estas asignaciones a las instituciones de educación superior. Otro tema que le escuchamos ayer al doctor Albán como parte de la justificación y el apoyo, si es que no la promoción de lo que está sucediendo, que se ha dado desde la CENESID. Él señalaba que los rubros materia del recorte no afectan a la docencia en las universidades. Entenderíamos, y así se lo ha visualizado también en las universidades, que van a afectar muy significativamente a la docencia, así como a la investigación. Las universidades, lo que conocemos, su deber ser, su razón de ser es la docencia, es de investigación, y es también su interacción comunitaria con proyectos que van en beneficio de la comunidad. ¿Qué le parece a usted esta selectividad, este análisis cuantitativo que hace del recorte el secretario nacional de Ciencia y Tecnología? Algo tal aquí, que hace un momento lo indicaban ya. Los derechos fundamentales en materia de educación, en materia de salud, son derechos indisponibles para el poder público. Es decir, estos no pueden quedar al arbitrio, a la discrecionalidad del cumplimiento o no de las normas, y por lo tanto no cabe ninguna regresión en materia de estos derechos fundamentales. Sin duda es conocido, es público la afectación cuantiosa que genera estos recortes, en unos casos recortes, en otros casos la no transferencia, la no asignación de recursos, que es por donde se ha orientado los señores rectores a través de esta demanda constitucional, y que sin duda afectan al espíritu mismo de la Universidad Ecuatoriana. Conozco también que muchos de los recursos se destinan a pago de remuneraciones respecto de los docentes, pero indudablemente la investigación, la vinculación académica serán afectados con esta falta de transferencia de los recursos y falta de asignación del presupuesto necesario para que la universidad así se desarrolle. Es indispensable insistir en el que el contenido de los derechos no puede ser trastocado, no puede ser menoscabado por el poder público y que por lo tanto el cumplimiento de los derechos tiene que ser de manera directa e inmediata por parte de las autoridades. Lamentable también que la Universidad Ecuatoriana tenga que estar atravesando estos momentos, pero afortunadamente también una voz altiva por parte de los señores rectores que han decidido frontalmente proponer esta demanda constitucional para ante la Corte Constitucional y que esperamos sea tutelada en materia de educación.
Ahora, doctor López, usted no solamente es experto en Derecho Constitucional, también es catedrático universitario y de alguna manera para solventar esta situación que se vendría en cuanto al tema académico de la docencia al interior de las universidades, se está planteando que el sector educativo de la educación superior pueda avanzar en la educación virtual y se están además disponiendo a través del Consejo de Educación Superior unas nuevas normas que implican que un docente pueda tener hasta 26 horas de clase y se hablan de aulas de entre 40 y hasta 100 estudiantes. ¿Cómo han analizado ustedes además estas otras situaciones que se suman a el tema económico que vendría a afectar esencialmente la calidad de la educación? Bueno, fíjese que ayer con acertado criterio uno de los señores rectores firmantes de esta demanda constitucional manifestaba y decía: a pesar de que nos han reducido los presupuestos, a pesar de que no han existido las transferencias, las universidades siguen prestando sus servicios, sus docentes siguen impartiendo sus cátedras, siguen impartiendo sus conocimientos. Y esto no supone necesariamente que los costos hayan disminuido. Lo que supone la educación virtual, el compromiso con la universidad, los proyectos en marcha, proyectos de vinculación, proyectos de investigación, obligan para que la universidad tenga un ojo sobre dichas actividades y sin duda no puede recortarse sin más dichas asignaciones. Naturalmente, esto perjudica notablemente a las universidades. Esperemos que en mayor medida no tengamos una afectación que lamentar, digamos, en el futuro respecto de la actividad en la docencia, fundamentalmente la esencia que es la investigación, la vinculación académica en las universidades. Y entiendo yo, cada rector en el ámbito de su autonomía universitaria tomará las mejores decisiones hasta que el poder público cumpla con esta demanda que se ha propuesto a la Corte Constitucional y que esperamos que la Corte Constitucional cumpla el rol de garante de los derechos fundamentales de las instituciones universitarias, del sistema educativo, de los estudiantes ecuatorianos y que se satisfaga plenamente el cumplimiento de estos recursos y el cumplimiento de la obligación estatal para atender estas obligaciones en la Universidad Ecuatoriana. Pongámonos en ese escenario, doctor López. Digamos que la Corte Constitucional, con la argumentación que se está presentando, falla en favor de las universidades. En la práctica, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno para financiar esta asignación de recursos que dice no tenerlos? Bueno, las justificaciones de la carencia de recursos es un argumento en relación a la crisis por parte del poder público. Lo que se ha pedido específicamente en el ámbito de la demanda constitucional es la transferencia inmediata, sin retardo y directa de estas rentas que corresponden ser transferidas de manera automática, inclusive establece la ley. La reparación integral que se ha solicitado a través de los señores rectores firmantes de esta demanda constitucional es que no se emplee ningún justificativo para que se produzca esta asignación de los recursos, para que la transferencia sea directa, para que la transferencia sea además oportuna y para que no se corte, sin duda, la continuidad del servicio de educación en el país. La Corte Constitucional tiene toda la atribución para, en el marco de la Constitución y la ley, disponer el cumplimiento y, por lo tanto, si se obtendría una sentencia favorable en este sentido respecto a la demanda que ha sido presentada el día de ayer, la Corte dispondrá, una vez verificado el incumplimiento de la norma legal, que el órgano del poder directamente transfiera estos recursos a las universidades y por lo tanto no se perjudique la situación. Repito, cualquier otro tipo de justificación puede ser traída, sin embargo, la carga de la prueba y la justificación le corresponderá al poder público determinar que efectivamente no se ha podido cumplir, lo cual es imposible porque existe un mandato jurídico objetivo, claro, expreso y exigible para el cumplimiento de una obligación en torno a un derecho fundamental como es el derecho a la educación.
Bien, queremos agradecerle al doctor Sebastián López, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la SUAY. Nos ha informado el doctor López los fundamentos con los cuales se ha presentado por parte de las universidades cofinanciadas una acción constitucional ante la Corte Constitucional. El doctor López es experto justamente en derecho constitucional.